voy a presentar. Nuestro entrevistado de hoy se graduó en bioquímica en 1975 y obtuvo el doctorado en ciencias bioquímicas en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata en 1981. Haciendo un resumen, ¿no? Porque tiene un currículum súper extenso. Becario postdoctoral e investigador visitante en los Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Es el actual vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología y, por supuesto, ¿no? En estos tiempos tanto queremos saber, ¿no? Y además, para contarle a nuestros oyentes, para aclarar algunos puntos, lo vamos a saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Le damos la bienvenida a Víctor Romanovsky. Muy buenas tardes, Víctor. Víctor, disculpe que lo interrumpa, pero habilite su micrófono, así lo podemos escuchar y disfrutar de su presencia aquí en nuestros Sures. Ahí Gracias está. por el aviso. Les agradezco la presentación, pero quería hacer una pequeña corrección. Yo soy el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, que, digamos, incluye a investigadores y profesionales que trabajamos con virus. Ajá, bien. Lo dije de otra manera porque lo tenía anotado bien, ¿eh? Dijiste biología, que es un poquito más amplio, no está mal. Bueno, pero, lo tenía pero bien, ¿eh? alguien se Virología. enojaría porque le estaría usurpando el título. No queremos tener problemas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, en este momento. Le cuento que somos 11 emisoras de la Patagonia Sur, de Radio Nacional, que hacemos este programa que dura 2 horas todos los días. Así que, bueno, nuestros oyentes están distribuidos a lo largo y ancho de esta tierra del sur. Así que, bueno, para nosotros es un gusto tener su participación en esta tarde. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es más agradable verlos en la pantalla que estar hablando con ustedes por teléfono, así que me pareció fantástica esta opción del Google Meet como intermediario. Buenísimo. Bueno, y en principio lo que tenemos que hablar es de la campaña de vacunación, ¿no? Algo que ha sido cuestionado, que ha sido manejado políticamente, ¿no? Y que por ahí lo preocupante es que hay muchas personas, sobre todo personas mayores y por suerte cada vez menos, que han optado por no vacunarse, por temor, por determinadas cuestiones. Y me parece que ahí es donde hay que reforzar, ¿no? Y justamente ir con la gente, con los especialistas, para que nos hablen de la campaña de vacunación, de cómo se está llevando adelante en la Argentina y de la importancia de vacunarse. Exactamente. Parece mentira que uno tenga que desmentir a algunos ex legisladores que decían que Alberto Fernández nos estaba por envenenar a todos aplicando una vacuna. Realmente, digamos, daría para risa si no fuera tan serio. Pero ese tipo de comentarios que arrojan dudas sobre la seguridad de las vacunas en general, no solamente de la vacuna para prevenir la COVID, son muy perjudiciales para la salud pública. Si pensamos en términos generales, luego de la disponibilidad del agua potable, probablemente la vacunación masiva para distintas enfermedades inmunoprevenibles ha sido el gran logro sanitario de todos los sistemas de salud en el mundo. Y realmente hubo un desarrollo muy interesante y muy rápido gracias a que en distintos lugares del mundo había gente trabajando en la elaboración de vacunas por métodos novedosos y eso permitió, una vez conocido la información genética del nuevo virus, saltar directamente al desarrollo en fases adelantadas de estas vacunas. Por eso es que en menos de un año empezamos a disponer de vacunas.
Víctor, lo saludo Samuel Macepa desde aquí, desde Radio Nacional Río Grande. Es un placer tenerlo aquí. Le agradezco desde ya su tiempo, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Lo voy a llevar directamente a Gobernador Gregores, porque ahí está mi compañera Sandra Carrasco, que lo quiere saludar y le quiere hacer una pregunta. Adelante, Sandra, te escuchamos. ¿Qué tal, don Víctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Un placer también. Y bueno, decíamos esto, ¿no? De que tal vez a esta altura, de haber transitado un poco más de un año, ya debiéramos saber cómo cuidarnos, cómo estar atento a este virus y la ola que ya está. Pero en este contexto de que los casos siguen en aumento en forma alarmante, ¿son pocas tal vez las medidas que se están tomando? ¿Qué falta por hacer? ¿Habría que agudizar algunos aspectos? Sí, es verdad que hace mucho que conocemos todas las medidas, pero no funciona si toda la sociedad no se pone junta a adherirse a esas medidas de precaución y cuidado. Si un 30% de la población descree de las medidas sanitarias, arruina todo el esfuerzo que estamos haciendo el otro 70%, porque seguirá transmitiendo virus, seguirá dudando de las medidas sanitarias que se han comunicado a través de diferentes medios. No es cierto que no se han comunicado medidas de manera adecuada, me parece que se comunicaron de manera simple, de manera directa. El problema es que no todos han adherido. Tenemos anécdotas, pero tan terribles como las de este joven que abordó el avión en Miami, sabiendo que estaba infectado, teniendo síntomas y con el peligro de contagiar a casi 300 pasajeros y tripulantes que iban en el vuelo. Y eso, digamos, tiene que ser un ejemplo que debe ser evitado. Por eso los controles en los aeropuertos deben ser extremados y en este momento deben estar haciendo una investigación profunda en American Airlines, que es la compañía que transportó a este joven. Afortunadamente, al llegar a nuestro país es obligatorio hacerse los controles y eso fue lo que permitió detectar a este joven, que quedó aislado y bajo custodia policial. ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque muchos casos de brotes y expansiones de la infección fueron a través de individuos que, digamos, están lejos de un sentimiento solidario, un sentimiento de empatía con sus familiares, sus amigos y sus vecinos y con nacionales, porque fueron los que impulsaron la difusión de este virus, que es silencioso y es invisible. Entonces, para alguien que tiene que palpar algo o verlo, es a veces muy difícil de comprender. Deben hacer caso a los profesionales que les hablan, no para embaucarlos, sino para advertirlos, para impedir que el virus cause más casos, más enfermedad, más casos mortales. Y lo que sí tienen que hacer es informarse. Es nuestra obligación informarnos y separar la información falsa, maliciosa, malintencionada, de la información correcta provista por organismos oficiales, organismos de profesionales y científicos, y no organismos inventados como esa organización que se autodenomina Médicos por la Verdad, una verdadera lacra que trasciende nuestras fronteras porque se ha organizado en España y tenemos lamentables exponentes en nuestro país también, que difunden sus mentiras, difunden sus dudas, siembran dudas acerca de hechos
concretos que la ciencia ha comprobado. Eso es tremendo. Más tremendo aún me parece que se les brinde el micrófono para que difundan esas mentiras de manera no punible. Víctor, yo le quiero pedir que nos acompañe ahora a Nacional Esquel, porque ahí está nuestro compañero Carlos Colzer, que lo quiere saludar y le quiere hacer una consulta. En Esquel están mis cuñados, Marta y Claudio. Hola, Así que saludos para Víctor, ellos. encantado. Bueno, de curioso, Marta y Claudio, me gustaría saber los apellidos, con esto de que en Esquel nos conocemos todos, ¿no? Jaja. No sé, no les pedí permiso, pero supongo que no tendrán problema en estar vinculados a mí. Bueno. Marta Sotile y Claudio Dalcó. Por supuesto, Claudio Balcón fue secretario de Cultura de la Municipalidad de Esquel, Sí. de la provincia del Chubut, y Marta Sotile es una plástica de aquella que da talleres, cursos, una gran profesora, como el profesor Claudio Dalcó, que aparte jugó de 4 en Atlanta y en la selección juvenil de César Ruiz Menotti. Así que, bueno, ya tenemos empatía. Bueno, como le decía Andrea, mi nombre es Carlos Colzer, aquí de Radio Nacional Esquel, y creo que saber que las vacunas no inmunizan en un 100%. Teniendo en cuenta esto, ¿se sabe qué cantidad de personas que han sido vacunadas contrajeron la enfermedad? Y de ser así, si fue necesaria su internación o transitaron el COVID de manera leve. Y es muy importante la pregunta porque mucha gente no lo tiene claro. En realidad, ninguna vacuna es 100% eficaz, es decir, que no impide que una persona vacunada se infecte. Lo que sí impide con una eficacia cercana al 100% es la enfermedad severa o grave y obviamente la muerte a causa de esa enfermedad. Yo no tengo los datos precisos de cuántos de los que fueron vacunados se han infectado porque todavía no están totalmente discriminados, porque hay una parte de la población que se vacunó con la primera dosis y todavía falta el refuerzo de la segunda dosis para una gran mayoría. Quizás el ejemplo más claro sea el ejemplo de un país chico con una población casi 5 veces menor que la nuestra, que es el Estado de Israel, que pudo vacunar a más del 90% de su población. Y en ese caso, lo que se vio rápidamente, aún después de la primera dosis, es la disminución de las internaciones a causa de la COVID. Eso fue impresionante. Lo mismo está ocurriendo en nuestro país, afortunadamente, donde hay franjas prioritarias de población que han sido vacunadas, como por ejemplo los trabajadores de la salud, los mayores de 70 años, y en el caso de los trabajadores de la salud es muy importante esto porque siguen expuestos más que otras, digamos, otras actividades a el contagio con coronavirus, porque atienden pacientes, aún con ¿cómo se llama? Los equipos de protección personal, es posible que ocurran infecciones en los trabajadores de la salud, como en los mayores de 70 años vacunados, la incidencia de la enfermedad ha bajado más de 30 veces. Es muy reducido el número de individuos vacunados que ha tenido una segunda infección. El caso, digamos, más emblemático es el de nuestro presidente, que se infectó a pesar de estar vacunado con ambas dosis de la vacuna Sputnik V, pero cursó una enfermedad leve. Víctor, eso es lo que pasa con los vacunados, aunque no sean presidentes.
Es Muy bien, muchas gracias. realmente importante escucharlo, Víctor. Para mí es un profesor, porque cuando uno explica detalladamente todas estas cosas y todo el conocimiento que usted tiene, para mí es como un profesor escucharlo y es muy bueno todo como lo detalla. Le quiero invitar que me acompañe, por favor, al Alto Río Senguer, porque ahí está nuestro compañero Fernando Azanié, que le quiere hacer unas preguntas y saludarlo. Adelante, Fer, te escuchamos. Muy buenas tardes, Víctor. La verdad que es un honor poder, como decía Samu recién, me sacaste las palabras de la boca porque realmente tener las cosas claras es muy bueno para la población en general. A mí me toca estar del lado del deporte y ante, no sé si es falta de información, información falsa, información que se cruza, que el vacunado no contagia, que el vacunado sí contagia, que se puede hacer deporte, que no se puede hacer deporte. Son muchas cuestiones que nos siguen dando vuelta y la realidad es que también se genera un malestar en la gente. Y me gusta escucharlo de esta manera, de la manera clara que usted lo dice. Es bueno practicar deporte, el deporte en soledad, el deporte en conjunto, obviamente es una pregunta absurda decir podemos jugar a la pelota, pero es bueno poder reforzarnos en ese sentido, no hacerlo, seguir cuidándonos, seguir estando en casa. ¿Cómo le manifestamos esto a la gente que está acostumbrada a moverse? Bueno, Fernando, vos lo dijiste recién, el deporte en soledad o el deporte, digamos, con un distanciamiento al aire libre, eh, no es una actividad que permita la transmisión del virus. El virus se transmite por aire en un ambiente abierto, a cielo abierto. Es muy difícil adquirir la enfermedad si uno no está rodeado por otros practicantes del deporte. El deporte es bueno, el deporte, digamos, es bueno incluso para fortalecer el sistema inmune. Así que no está contraindicado hacer deporte. Lo que sí está contraindicado es tener hordas de corredores que van corriendo en ciudades que son altamente pobladas o con una alta densidad de población, pero de ninguna manera en el campo, al aire libre, uno puede buscar lugares donde practicar el deporte sin poner en riesgo su propia vida ni poner en riesgo la de los demás. O sea, es eso. Obviamente no es posible retornar a los gimnasios cerrados donde la gente, además de estar cerca, respira de manera más forzada, con lo cual exhala cantidades de aire húmedo mucho más profusamente. Y justamente ese aire húmedo que conocemos como aerosoles es la vía de contagio preferida del virus. Es una vía muy eficiente porque los aerosoles no son las gotitas que se proyectan cuando uno estornuda o tose. No son gotitas balísticas, digamos, de corto alcance. Son como el humo de cigarrillo. Si uno entra en un ambiente cerrado donde no ve a nadie estar con un cigarrillo prendido, pero sí huele el humo de cigarrillo porque alguien estuvo fumando en ese lugar, quiere decir que todavía hay aerosoles, ese lugar no está suficientemente ventilado y ese lugar sería un lugar de contagio espectacularmente eficaz. Buenísimo. Estamos hablando aquí en Nuestros Sures con Víctor Romanovsky, es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología y yo lo quiero invitar, Víctor, a ir a Río Turbio, Nacional Río Turbio, porque ahí está nuestro colega Fernando Campos, que lo quiere saludar también y le quiere hacer unas preguntas. Gracias. Primero que nada, bienvenido, qué placer saludarlo, doctor. Gracias. Sin usted, extensivo el saludo a los virólogos, a todos los médicos y personal sanitario que están doblegando esfuerzos en una situación de pandemia, muchas veces comparado con situación bélica en el sentido del cuidado y de lo peligroso que es este virus, sobre todo las mutaciones a las cuales estamos enfrentando, digamos, en la Argentina. Quería preguntar por allí, por estas nuevas variantes, digamos, si esto reviste mayor cuidado, si esto
tiene que ver en función, digamos, de mayor experimentación científica en cuanto a la inoculación, a las vacunas que ya están, y por otro lado, una reflexión con respecto a, bueno, uno entiende cuando el propio presidente de la Nación determina medidas, son en función del asesoramiento médico-científico, no desde lo político. Sin embargo, un fallo reciente basado no en argumentación científica determina situaciones que no dan garantías en cuanto a la situación en AMBA, donde allí está la madre de todas las batallas en función de la situación problemática y de aglomerados. Disculpe la extensa de la pregunta, pero es por ahí la actualidad, y nuevamente gracias por charlar con nosotros y nosotras. Bueno, Fernando, muy denso el pregunterío que me mandaste. Desde, digamos, no voy a comentar la incoherencia lógica del fallo de la Corte, que es justamente un fallo porque viene fallado, y en realidad es el presidente, asesorado por su ministro de Salud, su ministra de Salud y los asesores científicos que lo acompañan, quienes pueden definir las medidas de precaución, de cuidado, que son más apropiadas. Los riesgos también están medidos y en todo el mundo se han tomado medidas en función del nivel de contagios verificado. Es inconcebible que en la ciudad de Buenos Aires, por más autónoma que se la llame, se tomen medidas a contramano de lo que aconseja el Ministerio de Salud y, sobre todo, digamos, establecido en un DNU, que lo único que apunta es a reducir este nivel espantoso de transmisión del virus que estamos cursando. La ciudad de Buenos Aires tiene por cada 100.000 habitantes un mayor índice de contagio que la provincia de Buenos Aires y entre 3 y 5 veces mayor que el índice de contagio que se verificó en Alemania como señal de alarma, como luz roja para disparar todas las medidas de seguridad, es decir, que reducen la circulación del virus al reducir diferentes actividades que se cancelan temporariamente, pero con la intensidad apropiada como para que esas medidas tengan efecto. El efecto lo van a tener no mañana ni pasado, sino en 2 a 3 semanas. Solamente van a tener efecto si todos adherimos a esas medidas de precaución y cuidado. Así que eso por un lado. Por otro lado, si no recuerdo mal, mencionaste las mutaciones que aparecen en distintas variantes. Es raro que el virus permanezca inalterado a medida que se va transmitiendo de individuo a individuo, donde se produce su réplica. Cuantas más veces se replique el virus, más chances hay de acumular mutaciones. Y eso ha ocurrido típicamente en los lugares donde más circulación de virus ha habido, por ejemplo, en Brasil, en el Reino Unido, en Sudáfrica, aparecieron estas variantes de preocupación, como se las llama. Muchas variantes se han estudiado, pero hay 3 variantes de preocupación, que son la del Reino Unido, o la variante de Kent, la de Sudáfrica y la de Manaos, por su mayor facilidad de transmisión. Es decir, se transmite más fácilmente. La explicación podría ser de que esa variante viral tiene la propiedad de replicarse más fácilmente en el epitelio nasal y bucal o en general de las vías respiratorias superiores. Por lo tanto, la persona que está infectada con esa variante exhala aire con una mayor carga viral y por lo tanto infecta más fácilmente. Y
También tienen que ver un poco los tiempos que duran las infecciones. Esas infecciones pueden durar más o menos tiempo. Otro punto, digamos, que es complicado es que en la COVID lo que se verifica es que hay un periodo entre el contacto y la aparición de los síntomas, es decir, cuando el individuo se da cuenta que está infectado, que puede ser más largo que una semana. Entonces, cuando se va acercando al día de los síntomas, los 3 o 4 días anteriores, esa persona está en condiciones de infectar a cualquiera que se le cruce o cualquiera que comparta la habitación, cualquiera que hable durante un tiempo más prolongado que 10 minutos con esa persona, aún estando a 2 metros de distancia. Eso lo hace más complicado. Y la complicación sube porque hay individuos que, a pesar de tener una alta carga viral, es decir, muchas partículas de virus en el aire que respiran, que exhalan, porque en su epitelio respiratorio se replica mucho virus. Hay muchas personas que, a pesar de eso, no sufren una sintomatología evidente y se convierten en transmisores asintomáticos. Eso es lo que se puede decir. Además, hay algunos estudios, sobre todo los que se hicieron con un grupo de jugadores de la NBA, de la National Basketball Association, que compartieron un hotel, que todos se infectaron con la misma variante, la variante británica. Bueno, se vio que esos 7 individuos, digamos, poblacionalmente no es muy grande, pero coincide que esos 7 individuos tuvieron un tiempo de mantenimiento del virus mucho más prolongado que el que estamos considerando en nuestro sistema de salud, que es de unos menos de 10 días. Ellos tuvieron más de 13 días de virus presente, porque, digamos, porque ellos tuvieron una atención muy personalizada y se les hisopó cotidianamente, de manera que se pudo seguir cuánto tiempo todavía tenían virus infectivo. Y lo tuvieron durante 13 días. Entonces, alguien que se infecta con esa variante debería tener la precaución de no tener contacto por más de 2 semanas con otras personas para impedir la transmisión. O sea, que no es indistinto con qué variante de virus uno se infecta. Yo, digamos, prefiero siempre estar del lado más seguro. Aunque me infecte con una variante que en 9 días ya desapareció, ya no infecta más, yo prefiero tener una cuarentena o un aislamiento de 14 días por las dudas. Creo que es más seguro. Bien, doctor, le queremos agradecer muchísimo este tiempo, las explicaciones han sido muy claras, realmente la información para que llegue a nuestros oyentes, un lujo tenerlo, nos hemos sentido realmente en una clase, así que bueno, le agradecemos muchísimo. Gracias, Andrea. Me faltó algo que mencionó Fernando sobre las vacunas y las variantes, que es importante destacar, porque si bien no tenemos toda la información a mano, hay datos que indican que las vacunas que estamos utilizando en todo el mundo previenen la infección con las diferentes variantes si consideramos las infecciones severas y las hospitalizaciones. Es decir, hay ciertas variantes que son más, digamos, resistentes a la defensa inmune que monta nuestro organismo con las vacunas que utilizamos y otras que son totalmente sensibles. Pero todas son realmente eficaces. Es posible que
los sistemas de salud pública tengan que utilizar una tercera dosis de refuerzo en algunos casos. Eso todavía no lo sabemos. Además, los distintos laboratorios de desarrollo de vacunas están pensando en sustituir el gen que codifica para la proteína S, la proteína que está formando parte de la mayor cantidad de diferentes vacunas que están dando vueltas, por la información genética correspondiente a la variante más peligrosa. Eso nos pondría en una situación muchísimo más segura, pero en este momento el objetivo principal de la salud pública en todo el mundo es lograr una vacunación masiva de la mayor cantidad de personas y aún teniendo a más del 70 o el 80% de la población vacunada, vamos a tener que seguir con los barbijos y la distancia, porque todavía falta mucho por conocer de este virus y, digamos, ya hemos visto que al no cuidarnos, aún estando vacunados, podemos infectarnos. Así que es muy importante saber eso. La otra cosa importante es un error conceptual que puede causar desastres. Si hacemos un hisopado y nos da una PCR negativa, no tenemos el sello de garantía de que no estamos infectados con el virus. Al revés, es cierto, si nos da una PCR positiva, estamos segurísimos que estamos infectados con ese virus. Entonces, es muy importante mantener el aislamiento de las personas que han tenido contacto con alguien infectado, a pesar de que su PCR dé negativa. Y las PCRs pueden dar negativas durante algunos días y dar positiva un solo día, pero nadie está haciéndose PCRs tan seguido. Así que lo mejor para la salud pública es restringir la movilidad, y cuando uno sospecha, cuando uno solamente sospecha que ha sido contacto de alguien que se infectó y tuvo una COVID, lo más responsable desde el punto de vista social es mantener el aislamiento. Y les agradezco todo el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, lo vamos a volver a llamar en cualquier momento para seguir concientizando, porque me parece que ese es el camino, ¿no? Llegar a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento y que el mensaje es: hay que vacunarse, hay que cuidarse y hay que seguir apoyando la campaña de vacunación, por supuesto. Vos lo dijiste, Andrea, eso es lo más importante. Las vacunas son seguras, las vacunas causan muy pocas molestias, los médicos saben cómo tratar cuando una persona tiene alguna reacción adversa un poco mayor. Por ejemplo, las personas que son alérgicas ya están advertidas y los médicos ya saben cómo reaccionar inmediatamente ante cualquier señal de alarma.